Columnas. Al comenzar con las actividades de montaje de columnas, el perímetro donde se realizará el izaje de los elementos debe estar señalizado, con cinta de precaución, con letreros y conos que indiquen peligro en zona de izaje. Los obreros deben contar con los siguientes elementos de seguridad industrial para el izaje. Si es un soldador, adicionalmente debe tener. Por otra parte, las herramientas del soldador en campo son las siguientes. Para instalar correctamente las piezas de una estructura, se debe seguir el siguiente proceso de montaje. Primero, traslado de la columna del taller a la obra. Este paso es de importancia porque debe garantizar que las piezas lleguen sin abolladuras. Dentro de la logística del procedimiento se debe conocer con anterioridad las dimensiones, la capacidad de los equipos de transporte y de carga. Se debe evaluar la longitud máxima, el peso máximo, los accesos de la obra y el costo del acarreo. El traslado de los elementos inicia una vez esté lista la cimentación y ésta tenga instaladas las placas base, para poder iniciar con el montaje de los pórticos. En ocasiones, las columnas exceden la longitud máxima que se puede transportar dentro de la ciudad. Cuando esto sucede, la columna es fraccionada en longitudes que no sobrepasan el tamaño del vehículo que las transporta. Todas las secciones de la columna se transportan con anterioridad a la obra, para cumplir los plazos de entrega y así no retrasar el montaje de la estructura. Segundo, almacenamiento y descarga de materiales. La descarga de los materiales se realiza de tal forma que se minimicen los daños en los elementos. Una vez son recibidas las piezas en obra, se puede izar inmediatamente o almacenar si es necesario. Previo al montaje de cualquier elemento de acero, se debe tener identificados todos los materiales que se van a utilizar en el izaje, como tornillería, soldadura, equipos de soldadura y elementos auxiliares, con el fin de optimizar el tiempo y seguir los tiempos de programación de obra. Tercero, plomeo y alineamiento. En esta actividad se requiere de la utilización de dos plomadas, una colgada del extremo superior y otra aproximadamente a la mitad de la columna. Generalmente las plomadas están sujetas a la columna verticalmente por medio de alambres, y estas sirven como referencia para ratificar la perpendicularidad con respecto a un nivel de referencia. El alineamiento es la ubicación espacial del elemento según lo indiquen los planos estructurales. Esta actividad se realiza con ayuda de las platinas guía. Dicha labor es ejecutada por una cuadrilla de plomeo y alineamiento con la ayuda de un equipo de topografía que indica la posición exacta dentro del lote. Sin embargo, aunque dichas labores ubiquen las columnas de manera vertical y espacial, esto tan solo es una aproximación, ya que existen faltas de alineamiento que vienen inclusive de fábrica y que se deben modelar en el diseño por medio de las cargas notacionales. Teoría de columnas. Compresión. Deflexión elástica. El matemático y físico Leonhard Euler consideró este fenómeno en miembros extremadamente esbeltos, en cuyo caso concluyó que la carga necesaria para el pandeo se vería reducida considerablemente, hasta el punto en el cual el elemento sometido a compresión se deformaría elásticamente. Esto último a razón de que la carga para dicho pandeo sería inclusive menor que el límite proporcional de carga versus deformación característica del material en cuestión. Para el cálculo de esta carga a deflexión se definió la siguiente expresión, siendo E el módulo de elasticidad del material y el momento de inercia de la sección transversal con respecto al menor de los ejes principales, y L la longitud del elemento entre los apoyos. No obstante, para que dicha expresión fuese válida, consideró que efectivamente dicho elemento debería presentar deflexión elástica, contar con restricciones a la traslación lateral en sus apoyos y además no restringir la rotación en los mismos. N, por su parte, representa los diferentes modos de deflexión, siendo n igual a 1 el primer modo, n igual a 2 el segundo, y así en adelante. Valores por encima de 1 no son muy comunes a menos que el miembro a compresión esté físicamente restringido en los puntos en donde se presente deflexión. Finalmente, la expresión planteada por Euler puede reescribirse para encontrar la carga crítica de pandeo de la siguiente manera para n igual a 1, siendo A el área de la sección transversal, R el radio de giro con respecto al eje de deflexión y L sobre R la relación de esbeltez del elemento. Además, si la carga crítica obtenida anteriormente es dividida entre el área del elemento sometido a compresión, se puede conocer el esfuerzo crítico necesario para deformar el miembro metálico de manera elástica. Deflexión inelástica.
Friedrich Engelsser postuló en 1889 que en los escenarios en los cuales los elementos sometidos a compresión experimentan cargas críticas para la deflexión superior al límite proporcional, era necesario realizar un nuevo estimativo del módulo de proporcionalidad entre esfuerzos y deformación. Dicho módulo tangente fue definido precisamente como la pendiente de la tangente en una curva característica a la compresión de esfuerzo versus deformación, para los valores contenidos entre el esfuerzo correspondiente al límite proporcional y el esfuerzo de fluencia del material. Es importante hacer la aclaración en el sentido en que este comportamiento es inelástico y no corresponde al diseño básico de estructuras metálicas de acuerdo con la norma. No obstante, esta tangente del módulo de elasticidad demuestra que la capacidad inelástica de un elemento de acero sufre una pérdida considerable para controlar deformaciones. Longitud efectiva. Para el caso en el que se considere elementos de acero sometidos a compresión y con apoyos diferentes a los articulados, la ecuación correspondiente a la carga crítica para la deflexión cambia. Como ejemplo, podemos considerar un miembro sometido a compresión, articulado en uno de sus extremos y empotrado en el otro. En este caso, tras resolver la ecuación diferencial de Bernoulli, con nuevas condiciones de frontera, la expresión para conocer la carga crítica por deflexión para dicho ejemplo es: reescribiendo la ecuación se obtiene. Se puede concluir de esta ecuación que el elemento tiene la misma capacidad de carga que tendría un miembro articulado en sus dos extremos, con la diferencia que su longitud sería igual al 70% de la longitud del elemento original. Teniendo en cuenta lo anterior, dicha variación en la longitud podría expresarse en términos de variables, de la siguiente manera, en donde KL recibe el nombre de longitud efectiva, K el de factor de longitud efectiva y KL sobre R la relación de esbeltez. Los demás valores que puede recibir K se pueden consultar en la tabla CA 7.1 de los comentarios de la especificación AISC, apéndice 7. Es recomendable utilizar valores alternativos para el diseño, ya que los teóricos hacen referencia a apoyos con restricciones idealizadas. Es por ello que en la mayoría de las veces, cuando se trata de columnas que hacen parte de un pórtico a momento o un pórtico arriostrado, se puede estimar el valor K para el cálculo de la esbeltez en los nomogramas de condiciones de frontera, que se pueden consultar en las figuras CA 7.1 y CA 7.2 de la AISC 36010. Diseño. Conceptos de diseño. El criterio a partir del cual puede considerarse que una columna trabaja elástica o inelásticamente es por medio de la relación de esbeltez de la misma, en cuyo caso el cálculo del esfuerzo crítico para la deflexión depende del orden de magnitud de dicha relación. Se dice que el esfuerzo crítico es el mismo tanto para una columna elástica como para una inelástica cuando. Por lo cual, cuando esta relación es superior, se habla de un elemento cuyos esfuerzos de pandeo están mayormente en el rango elástico. Y cuando es igual o menor al límite, los esfuerzos de pandeo inducen capacidad inelástica. Es importante recalcar que la relación de esbeltez debe tomar en consideración el radio de giro del elemento, tanto en dirección X como en Y, en la expresión KL sobre R, para posteriormente determinar con los apoyos suministrados y para la dirección de acción de las cargas, cuál es el radio de giro que gobierna el diseño. En el caso de edificios que no cuentan con arriostramientos, generalmente el radio de giro menor es el que gobierna. Estabilidad local. Se habla de pandeo local cuando la resistencia a la compresión no se puede desarrollar en su totalidad. Esto debido a que los elementos transversales, tales como aletas y almas, son muy esbeltos. Se puede conocer si un miembro es susceptible a este tipo de falla mediante la relación ancho-espesor, para la cual es necesario analizar tanto los elementos no atiezados, los cuales no poseen ningún soporte o rigidizador a lo largo del miembro, ejemplo, aletas y brazos de perfiles en L, como los elementos atiezados, que a diferencia de los primeros, sí están restringidos a lo largo de dicho miembro, como almas de vigas tipo W o C. Los valores límites para la relación ancho-espesor se suministran en la AISC B4.1, clasificación de secciones por pandeo local. Asimismo, las secciones transversales pueden ser clasificadas como compactas o no compactas. Esta relación ancho-espesor puede expresarse mediante la letra griega lambda, y su cálculo puede variar según el tipo de sección transversal en consideración. En la tabla
B4.1a de la especificación para la construcción de edificios en acero, AISC, se ilustran los límites para la relación ancho-espesor, lambda sub R, en cuyo caso los valores por debajo o iguales a los establecidos en la tabla hacen referencia a perfiles compactos. La tabla adicionalmente está dividida en dos partes, elementos no rigidizados y elementos rígidos. Para los perfiles tipo I y H, la relación ancho-espesor puede obtenerse mediante la siguiente expresión, en donde B sub F y T sub F son el ancho y el espesor del patín respectivamente. El límite superior para dicha relación es: las almas de los perfiles tipo I y H se consideran como elementos atiesados y la relación ancho-espesor en este caso se obtiene mediante la siguiente expresión. Siendo H la distancia entre las raíces de los patines y T sub W el espesor del alma. El límite superior es: en el caso en el que se trabaje con perfiles no compactos, es decir, elementos que estén por encima de los valores límites establecidos por la AISC lambda sub R, es necesario acudir al capítulo E7 de la especificación americana AISC y de la misma manera estimar las máximas capacidades teóricas que el elemento puede lograr, a pesar de no cumplir con los mínimos para que el perfil sea considerado compacto. Pandeo torsional y flexio-torsional. Pandeo torsional. Este tipo de falla se caracteriza por la torsión generada alrededor del eje longitudinal del elemento. Este puede ocurrir únicamente en elementos con secciones transversales doblemente simétricas y con elementos muy esbeltos en su sección transversal. Pandeo flexo-torsional. Este tipo de falla es la combinación del pandeo por flexión y el pandeo torsional. En este, el elemento se flexiona al mismo tiempo que se tuerce a lo largo del eje longitudinal. Es común ver este tipo de fallas tanto en elementos con un solo eje de simetría como canales T estructurales, ángulos dobles y simples de lados iguales, como en aquellos que por el contrario no tienen ningún eje de simetría, como lo son ángulos simples de lados desiguales. La sección E4A de la ISC cubre los escenarios en los cuales se tengan en consideración ángulos dobles y perfiles tipo T. De la misma manera, la sección E4B proporciona herramientas de análisis para perfiles asimétricos.